crear dentro de la congregación el deseo de volver al diseño original que tenía nuestro Padre al principio. Las cosas que le habló a Adán y las cosas que le entregó. Y así como podemos leer estas cosas en la palabra del Señor, en el Génesis, quizá lo hemos leído varias veces. Hoy nos toca no hablar de Adán, sino hablar de nosotros mismos. Cada persona en algún momento de su vida se ha preguntado ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi procedencia y para qué? ¿Para qué existo? ¿Ok? Y estas preguntas que nos hacemos no son productos de la casualidad, es la necesidad que tenemos dentro de nosotros de saber estas cosas precisamente para que la vida cobre dirección, tenga sentido y podamos entonces no dejarnos llevar por lo que el mundo pueda traer en contra nuestra. Muchas veces, por el hecho de no saber de dónde venimos y para qué existimos, mucha gente ha llegado al extremo de quitarse la vida, porque no le consiguen a la vida un propósito, un objetivo, una razón para vivir. Del mismo modo, hay gente que pierde la vida no porque se la quite, sino porque deja pasar el tiempo hasta que muere. Viviendo por vivir. Viviendo porque respira, viviendo porque, bueno, se lleva algo a la boca y come, pero eso no es vida, ni tiene sentido tampoco. Entonces, es muy importante que nosotros como pueblo de Dios entendamos estas cosas porque las situaciones adversas van a venir. La Biblia declara en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Vamos a leer esa escritura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eclesiastés 3:11. Voy a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, todo lo hizo hermoso. ¿Cuántas cosas? Ahí estamos nosotros también. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto es interesante considerarlo porque hay gente que quizá tuvo el deseo de no haber nacido en esta época, sino en otra. Pero la razón de que estemos aquí es porque en el tiempo de Él nos llamó a cada uno de nosotros. Por eso tenemos diferentes edades. Porque es en el tiempo perfecto que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Y dice que a todos ha puesto eternidad en el corazón. Por eso es que las personas, aunque son del mundo, tienen la expectativa de qué pasará después de la muerte. Muy pocos son los que piensan que, aunque hay quien lo piense, obviamente, que la vida se acaba y hasta ahí, ya fue. Y por eso se empeñan en querer vivir, entre comillas, las cosas de esta vida. Pero no es así con la mayoría de la gente. La mayoría de la gente piensa qué pasará después de la muerte. Muchos de ellos no lo saben porque no tienen a Cristo, ni se han molestado en estudiar estas cosas, pero en todos hay eternidad. Y esa la puso Dios. Ese sentir lo colocó el Señor. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin. Amén. Por lo tanto, el vacío, la búsqueda y el anhelo del significado de la vida no son una debilidad humana, sino que son evidencia de que fuimos creados por algo eterno. ¿Ok? Salmo 100, verso 3, dice, repito, Salmo 103, dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya. Entonces, quiero que estas palabras
se instalen en el corazón. ¿Ok? Porque ya estamos viendo aquí que no somos el producto de la casualidad, ni de una noche loca, como lo he dicho en otras oportunidades. Es nosotros, cada uno de nosotros es el producto de la voluntad de Dios y nos llamó a cada uno en su tiempo y cada uno tiene un propósito y un objetivo. Y si venimos de Dios somos importantes. La eternidad la colocó Él dentro de nuestro corazón. Por eso estamos aquí. Porque en la búsqueda de cada uno de nosotros queríamos saber hacia dónde vamos, por qué estamos aquí. Queríamos conocer a Dios. Así que, por favor, repita después de mí. Yo vengo de Dios. Yo no soy un accidente. Yo fui creado por Dios con propósito y con mucho valor. Aleluya. Aplauda a Dios. ¿Por qué decimos que tenemos mucho valor? Porque Él se preocupó para crearnos. Imagínate al Dios que es el Dios creador de todo lo que tú puedes ver en este planeta y lo que no puedes ver, a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines. Eso no lo vemos, pero Él es el creador de todas las cosas. Dije de todas. Y que Él, en la magnificencia suya, se haya detenido un momento a pensar en ti. Y diga, yo voy a crear a cada uno de ustedes. Y se tomó el tiempo de determinar no solamente el crearte, porque está escrito que desde antes de la fundación del mundo Él pensó en nosotros, sino que determinó en qué tiempo íbamos a vivir para cumplir alguna función que Él predeterminó para cada uno de nosotros. Entonces somos importantes. Somos importantes. Y esto no es poca cosa, esto hay que recordarlo, esto hay que establecerlo en nuestra mente, porque si el diablo quiere hacer algo es robarnos la identidad, diciéndonos que somos poca cosa y que no valemos. ¿Me está entendiendo? Cada vez que el diablo te dice, no, es que tú no sirves para esto, no, es que tú, ¿para qué vives? Tú lo que eres aquí es una molestia, tú eres una carga, ¿qué clase de vida tienes? Y un largo etcétera de cosas que pone en la mente, son mentiras. Son mentiras. Si Dios pensó en ti, es porque para Él eres importante. Voy a decir más, si hoy estás aquí, es porque para Él eres importante, al punto de que te sacó de las tinieblas y te llamó a su luz admirable. Aleluya. Aleluya. La Biblia no presenta a Dios como un creador distante, como alguien que, bueno, estaba aburrido y dijo, bueno, voy a pensar, ¿qué se me ocurre? Dios no es así. Dios, según la Biblia, es un padre para cada uno de nosotros intencional, porque tiene motivos, intenciones, razones para cada uno de nosotros. Él tiene propósito en sus hijos. En Génesis, capítulo 2, verso 7, dice algo con respecto de Adán. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo creo que ya allí estamos viendo que Dios tuvo intención. Porque no, vuelvo a decir, Dios me estaba aburrido y agarró un poco de tierra y dijo, voy a hacer a alguien que se parezca a mí. Y empezó a construir ahí su muñequito. Y dijo, bueno, vamos a ver para qué sirve. Y le sopló aliento de vida. Yo creo que no. Porque la palabra del Señor dice que más adelante que ese hombre tenía tareas por hacer, actividades por desarrollar, propósito.
Y así también sucede con nosotros. El Salmo 100, verso 3, que ya leímos, dice, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Por tanto, si venimos de Dios, tenemos valor. Entonces, nuestro origen, el lugar donde tú naciste, la clase social en la que naciste, no define tu valor ni tu identidad en Dios. Hay gente que nace multimillonaria, hay gente que nace entre reyes y palacios, y hay gente que nace a duras penas. Pero en Él todos tenemos sentido, todos tenemos valor. No somos un producto del azar, sino del diseño divino. Dite a ti mismo, yo soy el producto del diseño de mi Señor. Aleluya, aleluya. Y cuando nos preguntamos para qué Dios se levantó y agarró y formó del polvo de la tierra a alguien y sopló aliento de vida en él y luego le entregó autoridad, ¿para qué lo hizo? Si él mismo puede ser la autoridad sobre todo, lo es. ¿Pero para qué lo hizo? La respuesta es que él se quería relacionar para que su creación viviera con él. Yo quiero que se ponga a pensar en eso. Dios quiere relación contigo. Te creó para que te relacionaras con Él. Entonces, cuando nosotros somos indiferentes ante Dios, Él lo soporta, pero no se alegra. Él se alegra cuando le buscamos. Las personas más ungidas y más bendecidas en la iglesia son aquellas que buscan a Dios, que lo llevan en su mente todo el tiempo, que se sujetan a la voluntad del Señor. Esas son la gente más ungida. ¿Por qué? ¿Porque Dios tiene preferencia con ellos? No, sino porque esa gente está desempeñando el papel. ¿Cuál, pastor? La relación. Si Dios te creó, es para que tú te relaciones con Él. Amén. Aleluya. Y en esa relación, entonces, Él quiere que nosotros reflejemos su carácter y caminemos bajo su cuidado. ¿Por qué Dios quiere reflejar en nosotros su carácter? Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Dice entonces la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, diga conforme, a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A ver, aquí hay varias cosas que debemos comprender. Primero, cuando Dios nos hace a su imagen, es porque Él quiere que seamos parecidos a Él. Y hacia allá nos conduce. La Escritura dice que nosotros estamos siendo construidos hasta que algún día alcancemos la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. O sea, nos está llevando a nosotros a ser como Jesús. Hay destino. ¿Ok? Entonces nos hace a su imagen. Eso nos tiene que dar identidad. Es como cuando cada vez que nace un bebé, nosotros de forma natural miramos al bebé y decimos, ay, se parece a su papá o se parece a su mamá. Buscamos el parecido. ¿Por qué? Porque ese bebé procede de esos padres
Y nosotros buscamos que esa criatura, esperamos, se parezca a su padre, a su madre, o una fusión de los dos. ¿Ok? Eso es algo natural. Aquí nosotros, en la Biblia nos está diciendo que Dios nos hizo para que nos parezcamos a Él. Nos hizo a su imagen. Ahora, cuando dice semejanza, Él no está repitiendo. Porque la imagen es la imagen perfecta. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, el reflejo del espejo no somos nosotros, pero es idéntico a nosotros en cuanto a la apariencia. Esa es la imagen. Pero a la semejanza tiene más que ver con el carácter. La semejanza tiene que ver con ese carácter que necesita ser formado. Cuando uno tiene un hijo, va formando su carácter para que tenga una cierta personalidad, un cierto comportamiento, una cierta manera de manejarse en la vida. Si dejamos que el niño o la niña crezcan solos, van a parecerse a lo que ellos los trate más. ¿Cuántas historias hemos escuchado de niños que se han perdido en una selva y los adopta una familia de lobos? Y el niño termina gruñendo y cazando y haciendo tal cual lo que el lobo es. Ese es el carácter. Entonces Dios, cuando nos hace a su semejanza, es porque quiere que el carácter de Él lo tengamos nosotros. Amén. Y luego la palabra dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, cuando dice señoré, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué hace Dios? Señorea. ¿Sobre qué? Sobre todo. De todo lo que Dios hizo, Dios nos entregó a nosotros un pedacito para que señoreemos sobre él. O sea, nosotros no señoreamos sobre los ángeles. Nosotros no señoreamos sobre los tronos. Nosotros señoreamos sobre qué? Sobre los peces, las aves, las bestias que hay en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero nos entregó un señorío. Pregúntese por qué. Porque Dios no quiere hacer parecidos a Él. Él señorea, nosotros señoreamos. Aleluya. ¿Me va entendiendo? Entonces, Dios quiere que la creación que fue hecha por sus manos y se molestó en pensar en nosotros, nos hizo a su imagen. Dios nos hizo a su semejanza en el carácter y está formando carácter en nosotros. Y nos entrega señorío porque las cosas que Él hace nos las asignó a nosotros en menor tamaño. ¿Para qué? No sé. Pero para allá nos lleva Dios. Eso dice la Biblia. Entonces no somos poca cosa. Somos importantes para Dios. Amén. Entonces, del plan de Dios, ¿qué fue lo que malogró esta idea? Lo que lo malogró fue el pecado. El pecado fue lo que malogró todo esto. Eso nos desconectó. Porque el pecado no solamente trajo la culpa de que le fallamos a Dios, de que hicimos lo incorrecto, sino que también trajo desorientación. Nos perdimos. ¿De qué cosa? De lo espiritual. Tenemos desorientación espiritual. Aquí, gloria a Dios, por la palabra del Señor, Él nos está edificando, nos está enseñando a recuperar orientación, a ser dirigidos por Él. Pero la gente que no conoce a Dios, ¿cómo vive? Desorientados, sin saber, creyendo que lo que ellos piensan eso es y que está bien. ¿Ok? Entonces el pecado trajo eso, trajo culpa y trajo desorientación. Isaías 59:2 dice, Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, o sea, esas son maldades, han hecho división, o sea, separación entre vosotros y vuestro
Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. O sea, no podemos ver a Dios por causa de nuestro pecado. Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Que Dios nos habla en escrito, o nos habla en la mente, o nos habla al corazón, y muchas veces no oímos, somos neciamente. ¿Y eso es culpa de Dios que es mudo? No. La desorientación espiritual, la iniquidad, es la que nos causó esa indiferencia entre Dios, esa sordera, esa ceguera delante de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, ¿cuántos? Todos, eso nos incluye, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el hombre se separa de Dios, pierde dirección, pierde identidad y pierde paz. Aunque siga existiendo. Como la gente de afuera, ellos existen, pero perdidos. Con falta de paz, con incertidumbre, con miedos. No saben qué viene después de esta vida y tienen miedo de morir. Nos pasa aquella enseñanza que nos dio el Señor en Juan capítulo 15, versículo 5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas cosas podemos hacer separados de él? Nada. Como el pámpano que se separa de la vid, cae a la tierra, se seca y se muere, pero la vid sigue con vida y produce otro pámpano que cumpla la función del que se cayó. La oportunidad la perdió ¿quién? El que se cayó, el que se separó. El pámpano es la rama que sostiene a las uvas. Las uvas no las produce el pámpano, las produce la vid. Pero cuando el pámpano sostiene la fruta, está cumpliendo con su función. Y la función del pámpano es dar de lo que tiene. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. ¿A quién le damos el fruto? Al Padre que nos creó. Porque esta parábola que usa el Señor, esta enseñanza que usa el Señor, dice claramente que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, y el viñador, es decir, el que recoge el fruto, es el Padre. Aleluya. Aleluya. Cuando el hombre se separó de Dios, Dios dijo, ni el diablo ni estos, los que pecaron, van a malograr mi plan. ¿Cuál era el plan de Dios? Hacer una criatura a su imagen y semejanza que señoreara. Entonces Dios dijo, no me van a malograr el plan. Dios no se rindió, Dios no dijo, ya fue. Ya, listo, ya, perdimos el tiempo, ya fue. Y tampoco decidió borrarnos, porque si nos hubiera querido borrar, lo hubiera hecho en el diluvio. Hubiera borrado todo y se acabó este problema y comienzo de nuevo. ¿Hubiera podido hacer o no? Pero ni el diablo ni el hombre le van a malograr el plan a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Inició y diseñó un plan y una estrategia para que el hombre pudiera regresar al camino correcto y llegar, ese hombre que regresara, a tener una relación con él, cumpliera el propósito. Ese plan y ese camino se concretó en Jesús. ¿Okay? Jesús. Jeremías capítulo 1, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice Dios, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿A quién le está hablando
Dios a Jeremías. Pero eso calza igual para nosotros. Repito, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Mira lo que está diciendo Dios, te conocía. A Dios no le sorprende. Dios espera. Dios busca la manera de que lleguemos a Él. Pero seguimos teniendo la opción de ir o no. Pero Él dice, te conocía. Te aparté y te nombré mi profeta para las naciones. Esto se parece mucho a lo que Dios dice de todos. En Primera de Pedro, la palabra dice, vosotros sois linaje, que significa descendencia, escogido. Escuchen lo que, compare eso con lo que está diciéndole Jeremías. Yo te formé, significa que Jeremías era linaje, en el vientre de tu madre antes de que nacieras. Te aparté. Cuando dice se aparté, lo que está diciendo es, te escogí. Eso se parece a lo que Dios está diciendo. Vosotros sois linaje, yo te formé, yo te creé, escogido. Y sigue hablando la palabra y dice, y te nombré profeta para las naciones. Es decir, Jeremías tenía que hablar de Dios a las naciones. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, no os compró, nos atrajo, adquirido por Dios para anunciar. ¿Para qué? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si Jeremías hablaba como profeta, tú y yo también. Nosotros vamos a hablar porque tenemos que anunciar las virtudes de Jesús. Porque Él fue el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Eso da propósito o no? O sea, las palabras que el Señor le habló a Jeremías aplican a ti. Y te lo estoy demostrando. Las mismas cosas que Dios dijo. ¿Ok? Entonces podemos decir, aunque me aparté del camino, Dios no se apartó de mí. Amén. Amén. Porque Él sigue teniendo plan para mi vida. ¿Le gustó eso? Ahora, vamos a repetir. Aunque me aparté del camino, Dios no se apartó de mí. Porque Él sigue teniendo un plan para mi vida. Aleluya. Aleluya. Ahora, Dios tiene planes. Hay gente que no lo sabe, los que están allá afuera. Pero quizá usted diga, pero pastor, yo no sé exactamente cuál es el plan que Dios tiene conmigo. Yo te puedo decir, yo tampoco sé. Pero lo que sí te puedo decir es lo que Él dice para nosotros. Dios nos dice a nosotros lo siguiente. Dios dice en Jeremías 29:11. Ese mismo Jeremías que utilizamos para compararnos con lo que dice Primera de Pedro. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé, aleluya. Dice, o sea, tú y yo no sabemos, pero Él sabe. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Aleluya, aleluya. O sea, ¿qué significa esto? Yo le voy a preguntar aquí a ustedes y a los que me están escuchando lo siguiente. ¿Qué tú esperas al final de tu vida? ¿Desastre o bendición? ¿Victoria o derrota? Yo quiero bendición y quiero victoria. Me imagino que tú también. Y si eso es así, entonces mira lo que está diciendo el Señor.
para daros el fin que esperáis. El fin que espero. ¿Cuál es el fin que espero? El bueno, la victoria, la bendición, las cosas buenas. Yo no oro, ay Señor, te pido que yo termine derrotado y pisado como una cucaracha. Yo no le pido a Dios, por favor. Ese no es el fin que yo espero. Entonces el fin que yo espero tiene que ser bueno. Entonces los pensamientos de paz y no de mal, los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son para darnos el fin que esperamos. Amén. Y Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, ¿nos conoció cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, ¿se acuerdan? Cuando se paró a pensar en cada uno de nosotros, dice, también los predestinó. ¿Los qué? Los predestinó. Pastor, ¿usted es lo que piensa que nosotros estamos predestinados? Sí. Pero nosotros no sabemos cuál es el destino. Vamos construyendo ese destino a lo largo de la vida cuando vamos caminando, cuando vamos cometiendo errores, cuando nos vamos parando, cuando vamos surcando, cuando avanzamos. Dios sí sabe cuál es el final de nosotros. Dios sí sabe cuál es el destino de nosotros. Nosotros no, Él sí. Ahora, hay cosas que en el camino aprendemos. En el camino estamos aprendiendo esto. ¿Nos servirá esto que estamos aprendiendo para llevar nuestra vida hacia el futuro? Y esperar buenas cosas, porque los pensamientos de Él son de bien y no de mal, para darme el fin que yo espero. Entonces yo voy a caminar según lo que Dios va colocando en mí. ¿Y cómo sé yo lo que Dios está colocando en mí? Teniendo relación con Él. No hay otra manera. Teniendo relación con Dios. Entonces, la Biblia dice que a los que antes conoció también los predestinó. Ahora, ¿nos predestinó para qué? Si estábamos perdidos y Él se inventó el método para podernos acercar a Él, mira lo que dice la Escritura. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, les era creando hermanos a Jesús. Aleluya. Y si somos hermanos, tenemos el mismo ADN. Y si tenemos el mismo ADN, también tenemos heredad. Yo no sé, yo estuviera aplaudiendo. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo puede hacerse eso? Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas a todos, ¿a cuántos? Eso te incluye a ti y a mí. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, que fue el método que Dios creó para salvarnos. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho legal, de ser hechos. Romano dice, lo que leímos ahorita, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí está volviendo a decir que somos hechos, que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Ya va, yo quiero que esa línea usted la dijera. Porque hay personas que dicen, bueno, el Señor nos adaptó y nos hizo hijos suyos. No. Dios no fue que te adaptó. Ay, pobrecita, venga para acá, yo te adopto, ahora vas a ser mi hijo. No. Lee la línea, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, el que te engendró fue Dios.
El viejo hombre debe morir. El viejo hombre fue engendrado por voluntad de varón. Fue creado o engendrado por un hombre y una mujer. Por sangre, diga, por sangre. Pero esa vieja criatura murió. Debe morir. ¿Quién se murió? El que fue engendrado de carne y sangre. Pero Dios agarra y crea en nosotros una nueva criatura. Creada según Dios. Y según esta palabra, engendrada por Dios. Si el Señor es el que te engendró y eres una nueva criatura, tu destino es ser como Cristo. Tal cual, su hijo legítimo, engendrados por Dios. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Si somos engendrados por Dios, Él es nuestro papá. No somos adoptados. Tenemos que la mente de Cristo y tenemos que esforzarnos por tener también el corazón de Cristo, los criterios de Cristo, la autoridad de Cristo. ¿Se acuerdan de la semejanza en el Génesis? Que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Cristo decía de Él mismo que Él es la imagen del Dios vivo. Ay, ay, ay. Y si Él es la imagen del Dios vivo y tú estás siendo creado a la imagen de Él, tú también vas a ser la imagen del Dios vivo. Yo estoy hablando grueso hoy. ¿Lo está entendiendo? Entonces, ¿somos cualquier cosa? No. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice Hechos 17:28. Porque en Él, en Jesús, vivimos. Y nos movemos. Y somos. Tres cosotas. En Él vivimos. ¿Eso qué significa, pastor? Tu día a día. ¿En dónde? En Él. Miren, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con todo lo que hemos dicho? Entonces, si estamos de acuerdo, cada vez que tú te describas siendo como el viejo hombre, dile, te mueres. Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Aleluya. Eres engendrado por el mismo Dios que engendró a Jesús en María. En la carne de Jesús. Jesús fue un ser humano, carne. Tú no necesitaste volver a ser parido o parida para que seas nueva criatura. Pero él engendró esa nueva criatura en ti. Tienes que alimentarla, tienes que sustentarla, tienes que hacer que crezca. ¿Cómo? Haciendo su palabra, su voluntad. Deseando tú en el corazón el parecerte a Él. Anhelando en el corazón, yo quiero ser como tú, Señor. Yo sé que me falta mucho, pero ayúdame. Ayúdame, porque quiero ser como tú. Yo me pongo de acuerdo contigo, con lo que la palabra dice. Yo no estoy aquí inventando nada. La palabra dice todas estas cosas. ¿Ok? Porque en Él vivimos y nos movemos. ¿Cuándo retrocedió Jesús? Cuando Jesús dijo, tengo miedo, yo no voy a hacer eso.
Lo más parecido a eso fue cuando en Getsemaní el Señor Jesucristo dijo, Padre, yo te pido que pases de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, como Jesús, nos movemos. Nos movemos. Y somos. Somos, ¿qué significa? Yo soy. Yo soy como Él. Esa tiene que ser la mentalidad que prevalezca. Yo soy como Él. Tengo que ser como Él. El viejo hombre se va. En el nombre de Jesús. Y sigue hablando el versículo y dice, como algunos de vuestros poetas, de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos linaje suyo. Porque linaje suyo somos. Somos hijos de Dios. Debemos ser como Dios. Amén. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel, hablando de Jesús, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y me voy a parar ahí. ¿Cuántas cosas subsisten en Jesús? Si todas las cosas subsisten en Jesús, tú y yo subsistimos en Jesús. Es decir, tenemos una total dependencia de Él. Tenemos una total sustento que viene de Él. Una enseñanza que viene de Él. Un carácter que viene de Él. En Él subsisten todas las cosas. Y leímos hace un ratito que en Él vivimos, nos movemos y somos. Estamos subsistiendo en Él. En Él. Amén. Y sigue hablando la escritura en Hebreos 2:10 y dice que habiendo de llevar a muchos hijos. ¿Quiénes son esos muchos hijos? Nosotros. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿A dónde? Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Nuestro destino es la gloria. Aplauda. O sea, el destino de nosotros es la gloria. Es la gloria. ¿Usted está entendiendo? Es la gloria, dije. ¡Santo! Mi destino es la gloria. Gracias, papá. Gracias, papá. Entonces, perfeccionarse por aflicciones, tuvo que afligir a Jesús, al autor de la salvación de ellos. ¿De quién ellos? De los hijos que serán conducidos a la gloria. Si Jesús no interviene, no tenemos salvación. Y si no tenemos salvación, esa gloria se queda esperándonos y no llegamos. Amén. Piensen en esto que voy a decir. El propósito de Dios precede a nuestra historia personal. Voy a repetir eso. El propósito de Dios precede, porque desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú existieras, ya el propósito de Dios te precede a ti. Tú no eres la historia de lo que estás viviendo hoy, porque hoy tu vida no se ha acabado. Tu vida tiene un trayecto que recorrer y después de esta vida aún hay más. Y el destino final es la gloria. La gloria. Vamos a declarar. ¿Qué cosa voy a decir? Dios es mi origen. Mi vida tiene sentido en Él. Por tanto, su presencia encuentro descanso. Aleluya. En la presencia de Él hay descanso. Hay descanso. Hay descanso. Entonces, el descanso del alma comienza cuando entendemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. No se basa en la circunstancia o el problema que en este momento tú puedas tener. El descanso es saber que desde antes de que tú nacieras, ya Él tenía un plan bueno para ti y el destino
es estar en su gloria. Entonces la circunstancia actual es temporal, se acaba. El descanso de nuestra alma, si estamos agobiados, si tenemos rollos, si tenemos problemas, el descanso de nuestra alma comienza cuando entendemos de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Del Señor, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la gloria. Entonces, nuestra vida no está definida por el rollo de ahorita. Esto tiene un principio y tiene un fin. Esto se va a acabar. Lo que sí es que mientras estamos trazando ese camino, nosotros vivimos, nos movemos y somos en Jesús. ¿Y Jesús acaso no fue el que venció al mundo? Tu problema está bajo el control de Jesús porque tú estás en Él. Aleluya. Aleluya. Hoy tenemos que reconocer que nuestra vida procede de Dios, que depende de Dios y camina hacia Dios. Amén. Dígaselo a usted mismo. Mi vida viene de Dios, depende de Dios y camina hacia Dios. Ay, santo. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Santo. Santo. Y Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Aleluya. Así que, mis queridos hermanos, les voy a dar un consejo basado en la palabra. Escuchen. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos conformemos con las circunstancias, con el rollo, con el problema. Esto no es. Transformemos nuestra mente, sabiendo de dónde venimos y a dónde vamos. Amén.